Amén, amados hermanos, que Dios los bendiga. Gloria a Dios en esta tarde. Vamos a darle la gloria al que vive para siempre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Vamos a Mateo 6, versículo 11. Amén. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí la palabra dice, amén. Danos hoy el pan de cada día. Amén, amados hermanos. Pues todos nosotros necesitamos el pan de cada día. Amén. Así como comemos el pan literal de cada día para poder vivir, para poder tener fuerza, para poder crecer en esta tierra, en este cuerpo. También espiritualmente necesitamos el pan que viene del cielo, que es Jesucristo, amados. Amén. Por eso dice, Padre, danos el pan de cada día. El Señor siempre da el pan cada día para sus hijos, amados hermanos. Amén. Él siempre da el pan cada día. Amén. Estamos comiendo el pan verdadero. No estamos comiendo el pan que descendió del cielo. Están dando otro pan. ¿Y cómo es eso, amados hermanos? Jesús dijo, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Aleluya. Sabemos que Él murió. Amén. Él padeció por nosotros. Aleluya. Pero Él es el pan. Él es el verbo, la palabra, amados hermanos. Ese es el que nos da vida. Él dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Amén. Tenemos que comer ese pan. Ese pan que bajó del cielo, que es Jesucristo, que es la palabra viva, la que estamos leyendo, amados hermanos, sin levadura, su nombre, porque tenemos que comer esta palabra pura, amén, sin levadura, amados hermanos, porque eso es la que nutre, esa es la palabra que nos transforma, que nos cambia. Pero cuando la palabra, a veces nos dan la palabra en nosotros y esa palabra está contaminada, amados hermanos, esa palabra, ese pan común, ese pan que no nutre, que no hay cambio en nosotros, porque no es la palabra del Señor. Ellos usan la palabra del Señor, pero ya lo usan con levadura. Amén. Porque Jesucristo dijo aquí, amados hermanos, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Amén. Para siempre. Esa es la palabra, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Por eso le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Danos siempre ese pan. ¿Por qué? Porque hay otros que estaban dando otro pan al pueblo del Señor. No estaban dando el pan verdadero, amados hermanos. No están dando el pan vivo, el pan que necesitamos. Por eso Jesús, ¿cómo se contamina el pan? ¿O cómo es el pan? Vamos a que no nos nutre, que no viene del Señor. Amén. Porque nos pueden dar, a veces hay siervos que dan pan, dan la palabra, pero no viene del Señor. Está así, mira, amados hermanos. 38 Proverbios. Amén. Proverbios 38 dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riquezas. Dame a comer mi porción de pan. Amén. Que no haya mentira, que no haya engaños, porque hay muchos que están enseñando con engaños, amados hermanos, con mentiras a su nombre. Y están dando pan a la gente, al pueblo de Dios, amén, con mentira, con engaño, para obtener algo de las personas. Ellos usan la palabra para enriquecerse, ellos usan la palabra, están dando el pan al Señor conforme a su conveniencia, a su nombre. Pero aquí dice, aleja de mí la mentira. El que tiene que dar la palabra, el pan al pueblo, debe ser consagrado, debe ser sin mentira, debe temer al Señor, amados hermanos, porque dice, deja la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi pan de cada día. Amén. Porque dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor.
o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Amén. Porque hay mucha mentira en estos tiempos, amados hermanos, aleluya. Es tiempo peligroso, por eso Pablo dijo a Timoteo, cuida de ti mismo, cuídate cómo predicas la palabra del Señor. Amén. Que tenemos que cuidarnos, tenemos que dar la palabra como está escrita, amados hermanos, no con levadura. No podemos dar una palabra con mentiras. Si yo miento, yo estoy robando, haciendo cosas, no puedo dar esa palabra porque esa palabra, amén, no va a edificar al pueblo del Señor. Amén. Estoy engañando a mí mismo y estoy engañando al pueblo porque, Pablo dijo a Timoteo, como tú estás predicando y los que te creyeren se pueden perder, y tú también si tú estás predicando mal. Amén. Amén. Si Timoteo no predicaba bien, no estaba conforme a la palabra del Señor, amén, ese pueblo se puede perder igual que él. Por eso Pablo lo exhortaba, amados hermanos, que tenía que cuidarse de sí mismo, de cómo predicar la palabra del Señor. Aleluya. Por eso dice, sin mentira y sin engaños. Amén. Y podemos ver en este tiempo hay mucha mentira, amados hermanos. Hay mucho engaño en medio del pueblo del Señor. Desde cuando nuestro Señor Jesucristo vino también había eso. Por eso vamos a seguir hablando de amados hermanos. Porque el pan que debemos de comer es pan que bajó del cielo. Es a Jesucristo. Aleluya. Amén. Pero vamos a seguir para entender un poquito más. Amén. Para la gloria y la obra del Señor. Aleluya. Primera de Corintios 5, 8 vamos a leer. Para la gloria y la obra del Señor. Dice la palabra del Señor así, 5:8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. No de hipocresía, no de engaños, amados hermanos. Hay muchos que, amén, están dando el pan al pueblo del Señor, la palabra, la enseñanza con levadura, amén, con engaños, como dice aquí la palabra del Señor, amén. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con pan sin levadura. Amén, como está escrita la palabra del Señor, como Jesucristo nos habló, nos dijo aquí la palabra, porque cuando hay levadura, amados hermanos, se hincha, amén. El hombre se hincha, se desvía, se contamina, no hay cambio en las personas. Los que oyen esa palabra tiene levadura y no edifica el cuerpo, no nos edifica, amados hermanos, nos hincha, amén. No estamos comiendo un pan. Literalmente puedes comer mucha levadura y nos puede hacer daño, nos puede hacer grandes, hincharnos, y eso no es bueno para nuestro cuerpo. Lo mismo espiritualmente, no nos edifica ese pan, amados hermanos, porque dice el 6, dice ahí mismo, sí, vuestra jactancia no es buena, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. Amén. Si hay jactancia, los hombres, amén, ellos quieren la gloria, ellos quieren, amén, se jactan porque el Señor los usa y le están dando esa palabra del Señor, esa masa, ese pan que están dando, amén. ¿Qué dice? Fermenta toda la masa, amén, la levadura que traen ellos a su nombre. Por eso dice el 7, limpiad la levadura vieja para que seas masa nueva, aleluya. Amén. Tenemos que tener esa masa sin levadura, que es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, amén, es pura y verdadera, amados, que cambia al sencillo, que transforma al ser humano, amados hermanos. Esa palabra limpia y pura dice que 7 veces fue purificada la palabra del Señor, 7 veces, y esa palabra necesitamos, esa palabra tenemos que decirle, Señor, danos de comer esa palabra limpia, sin levadura, sin jactancia, porque hay hombres que están dando la palabra del Señor con jactancia, amados hermanos, y eso no es bueno para nosotros. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, aleluya, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido crucificado. Hay muchos que traen enseñanza vieja, están en la ley,
No, Jesucristo ya hizo. Amén. Nosotros no podemos cumplir todo, pero Cristo lo cumplió por nosotros, amados hermanos. Él murió, Él pagó, Él fue perfecto a su nombre. Por eso estamos delante de Él. Amén. Por eso Él dijo, yo soy el pan vivo que se descendió del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre. Amén. Y tendrá vida eterna, amados hermanos. Aleluya. Por eso tenemos que limpiar, tenemos que saber qué pan están dando, amén, a comer el pueblo del Señor. Puede haber jactancia, puede haber idolatría, puede haber, amén, mucha contaminación, mucha levadura, amados hermanos. Y nos están alimentándonos con ese pan, con esa levadura a su nombre. Y dice, por eso dice el 8, por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia, porque hay mucha malicia en esos tiempos a su nombre, y maldad, sino con pan sin levadura de sinceridad. Es lo que quiere el Señor, que sea sincero, amén, que estás dando la palabra con amor, con sinceridad, así como Cristo lo hizo, amén. Por eso tenemos que comer ese pan sin levadura, ese pan vivo, amados hermanos, ese pan que es espíritu y causa vida en cada uno de nosotros. Aleluya. Porque sigue diciendo aquí, amados hermanos, mira, en mi carta os escribí que no anduvieses en compañía de personas inmorales. Está hablando aquí la iglesia, amén. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los ávaros y a estafadores o a idólatras, porque ¿qué entonces tendrías que salir del mundo? Sino que en efecto os escribí que no anduvieres en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro, idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis, santo. Amén. Y a veces nosotros estamos comiendo, amén, el pan. Y con esas personas a veces ellos, amén, están en el altar dando la palabra con inmoral, con eso. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No debemos de comer ese pan. Debemos de discernir, amados hermanos, el cuerpo de Cristo debe de discernir qué pan le están dando. Aleluya. Porque hay que dice, ni siquiera comáis ese pan a su nombre. Cuando hay un pan con levadura, con jactancia, con mentira, con hipocresía, ese pan no es de bueno, amados hermanos. Aleluya. Amén. Vamos a ver otro ejemplo para la gloria y la voz del Señor. Aleluya. Respondió el sacerdote a David y dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Aleluya. Los sacerdotes, amados hermanos, amén, a los que tienen que dar el pan, tienen que estar consagrados. Amén. Porque hay muchos que están dando pan común, pan con malicia, pan que no edifica, pan con levadura. Amén. Le están dando al pueblo del Señor. Y un sacerdote debe ser consagrado para que ese pan, amén, sea consagrado a su nombre. El pan que tiene que dar uno debe estar consagrado. Amén. Porque aquí los sacerdotes tenían pan consagrado. Amén. Pan apartado, pues, porque dice aquí también el que se acerca, el que quiere comer ese pan, debe apartarse, debe consagrarse, porque él le dijo al David, amén, porque David iba con su ejército y tenían hambre, amén, y le dijo a los sacerdotes, no tienes algo de qué comer, pues ellos nomás tenían pan que el pueblo no podía comer, nomás podía comer los sacerdotes, porque ellos estaban consagrados y ese pan que tenían ahí era consagrado para ellos normalmente, amén. Pero que dije, sí, dijo él aquí, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer, amén. Para comer ese pan consagrado deben de consagrarse también, debe de apartarse, amados hermanos, cuando buscamos a Dios. Amén, tenemos que apartarnos de este mundo para que nos den ese pan. Amén. Por eso Jesucristo le dijo, arrepiéntense,
porque el reino de Dios se ha acercado, aleluya, para que comamos ese pan que el Señor nos va a dar, ese pan consagrado, ese pan vivo, ese pan, amén, que solo los sacerdotes que eran consagrados podían comer y podían dar al pueblo del Señor. Y sabemos aquí que el rey David le dijo, amén, ahora pues, dice el 5, y David respondió al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido a un viaje profano. Cuando más puros estarán sus cuerpos hoy. Estaban consagrados, amados, estaban apartados. Ellos podían comer ese pan de los sacerdotes. No sé qué pan estás comiendo, no sé qué pan común, amén. Aleluya, pan contaminado, pan, no sé, en este tiempo están dando panes, aleluya, como dice Pablo, amén. Pan con jactancia, pan con hipocresía, con mentira, amén. Idolatría inmoral, así están en estos tiempos dando pan al pueblo del Señor. Por eso tenemos que entender, amados hermanos, qué pan están dando a comer. Amén. Qué pan, qué enseñanza, qué doctrina a su nombre. Amén. Porque aquí veo que los sacerdotes tenían que dar pan consagrado. Aleluya. Amén. Por eso hay muchos que no hay cambio en las personas, amados hermanos. Amén. Están inmorales en los altares. ¿Por qué? Porque no se consagran, no hay temor del Señor. Están comiendo pan y están contaminando el cuerpo de Cristo a su nombre. Y por eso el Señor dice, danos el pan de cada día. Pero ¿qué pan están comiendo? ¿Qué pan le están dando? Amén. Tenemos que entender pan con levadura, con jactancia, con mentira, con engaño. No, amados hermanos, ese pan no edifica a su nombre. Por eso nosotros tenemos que comer el pan vivo, el pan que viene del cielo, amado. Porque mira, aún nuestro Señor Jesucristo le quisieran dar un pan, que era un pan de mentira, de engaño. Amén. Vamos a Mateo 4, para la gloria y la honra del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso tenemos que estar sobrios, amén, astutos, porque estamos en medio de lobos, vestidos de ovejas. Pero vamos a ver Mateo 4, versículo 3, vamos a leer. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Amén. Mira, también Jesucristo le quisieron engañar porque él tenía hambre, pero era él el pan vivo a su nombre. Amén. Pero también te pueden engañar. ¿Qué pan? Vamos a seguir leyendo. Y dijo el 4, pero él respondiendo, dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero el enemigo sabía, conoce la palabra del Señor. A veces él conoce más que nosotros a su nombre, porque él usa la palabra para engañarte. Él usa la palabra para engañarnos, amados hermanos, con mentira. Amén. Y así muchos se han engañado por el diablo, porque dice aquí la palabra, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él usó esa palabra que salió de la boca de Dios para engañar a nuestro Señor. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Mira qué dijo. Él conocía la palabra del Señor, que salió de la boca del Señor. Salud, hermano. Y a sus ángeles te encomendará. Amén. Él sabía la palabra del Señor. Él sabía ese pan. Y quería amén, engañar a Jesucristo. Y él dijo, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropieces en piedra. Amén.
Pueden venir, pueden darte pan con mentira, con engaño, para que tú tropieces, para que tú no seas salvo, amados hermanos, porque aquí, ¿quién lo tentó? ¿Quién lo quiso engañar a Jesucristo? ¿Quién le quiere dar un pan diferente a su nombre? Pero parece que él es el mismo pan, porque él dijo, escrito está. El diablo conoce las escrituras, amados hermanos, pero tenemos que vencerlo, amén. Porque Jesús le contestó el 7. Jesús le dijo, también está escrito. Aleluya, tenemos que conocer la palabra del Señor. Tenemos que conocer el pan vivo, amados hermanos. Si lo comemos, es que sabemos lo que tenemos, amén. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Amén, amados, va a venir en el tiempo de nuestras vidas, amén, que van a tentarnos, van a probarnos a ver si verdaderamente estamos comiendo el pan vivo, Jesús. Si a él mismo, amados hermanos, quisieron engañarlos para que comiera un pan de mentira, de levadura, de jactancia, pero Jesucristo no, porque él era el verbo, la pan vivo, amados hermanos, no podía el diablo engañarlo. Pero en este tiempo hay muchos que son engañados por el enemigo, así como Eva lo engañó. Amén. Desde el principio el enemigo viene para engañar al pueblo del Señor, dando un pan diferente, un pan parecido, pero no es del pan vivo, amados hermanos, un pan con mentira, con levadura, con jactancia, para desviar al pueblo del Señor a su nombre. Si a nuestro mismo Señor lo tentaron, le quisieran dar un pan que no era un pan verdadero, aleluya. Cuanto más nosotros tenemos que discernir, amados hermanos, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos. 16, versículo 6, ¿qué dice? Jesús le dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Amén. También en el tiempo de Jesucristo habían sacerdotes que no eran consagrados, que eran mentirosos, que eran hipocresía, tenían hipócritas. Amén. Jesucristo mismo dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y ellos estaban dando el pan al pueblo del Señor. Por eso Jesús dijo, ustedes no entran ni dejan que entre mi pueblo del Señor. Amén. Eran un tropiezo, un estorbo para el pueblo. Estaban engañando al pueblo para no heredar la vida eterna. Por eso Jesús le dijo aquí, está atentos, hermanos, y cuídense de la levadura de los fariseos y de saduceos. Amén. Pero ¿qué dice ahí mismo? Vamos a leer el 12, para la gloria y la honra del Señor. Porque al principio los discípulos no comprendían esto, pero dice el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Ellos traían una enseñanza, un pan que le estaban dando espiritualmente a la gente, a las sinagogas, a su nombre. Hay muchas sinagogas que están dando un pan con levadura, amados hermanos, con hipocresía. Amén. Y eso no edifica al pueblo. Jesucristo no quiere que comamos ese pan con levadura. Por eso Él está enseñando aquí, porque Él fue tentado también. Amén. Cuanto más nosotros tenemos que discernir cuando estamos comiendo el pan, amados. Hay mucho pan contaminado con levadura, como dice aquí. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Aleluya. Es en este tiempo tenemos que tener discernimiento, amados hermanos, porque hay mucha levadura, hay mucha contaminación, hay mucho pan común, no hay pan consagrado, amados hermanos. Tenemos que discernir quién es el siervo que se consagra, que busca al Señor. Ahí podemos discernir que hay cambios, que hay transformación, porque esa es palabra viva. Amén. Está dando un pan puro, un pan limpio, un pan consagrado para el pueblo del Señor a su nombre. Gloria. Pero no tenemos que comer este pan. Aleluya. Amén. Gloria. Lucas 12, versículo 1. Para la gloria y la honra del Señor. Lucas 12, 1 dice así, amados hermanos. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles
y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. ¿Qué pan le estaba dando los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes? Amén. Amén. Hipocresía. Era un pan. Por eso un siervo de Dios no debe tener hipocresía, mentira ni engaño, amados hermanos. Debe ser sincero de corazón, puro. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, apacienta mis corderos, dale de comer, cuídalos. Amén. No con engaño ni mentira, amados hermanos, no con astucia. Amén. No con jactancia, no con... Amén. Porque así está este tiempo, quieren los beneficios, manipulan al pueblo con la palabra de Dios. Amén. Y por eso aquí, cuando se reunieron miles y miles, Jesús le dijo a los discípulos que se cuidaran de los panes de los saduceos y fariseos, que es la hipocresía. Amén. Jesús no quiere hipocresía en su pueblo. Amén. Por eso le está hablando en este tiempo que tenemos que cuidarnos, entender. Amén. ¿Y cómo vamos a hacer eso, amados hermanos? Mira, en ese tiempo, cuando Jesús se fue, habían unos hombres que se cuidaban de ese. Amén. De mirar a ver si ellos están comiendo pan con levadura. Vamos a ver Hechos 17, versículo 11, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Hechos 17, 11. Estos eran más nobles que los de los Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así debemos de hacer el pueblo del Señor. Escudriñar cuando oímos una palabra o cuando nos están dando un pan, una palabra, amados. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la palabra del Señor y escudriñar. Estos hombres recibieron la palabra. Usted puede recibir, como dice Pablo, escudriñar la palabra. Amén. La profecía. Toma lo bueno y desecha lo malo. Amén. Como aquí ellos, amados hermanos, recibieron la palabra, pero fueron a sus casas y agarraron la palabra del Señor a ver si está escrito lo que ese siervo dijo. Amén. Si es verdad o no es verdad, amados hermanos. No podemos comer todo lo que nos dan. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque tenemos que comer ese pan sin levadura, ese pan que bajó del cielo, aleluya, que cambia, que transforma al ser humano, amados hermanos, aleluya. Porque estos hombres diariamente, dice, diariamente iban, tal vez les predicaban o iban a un lugar, la congregación, y a veces vamos y le creemos todo lo que nos dicen ahí. Pero ¿cómo vamos a ver si es verdad? Si nosotros no escudriñamos la palabra. Pero aquí está un ejemplo para el pueblo de Dios, que tenemos que ir y agarrar la palabra, escudriñar, comer ese pan, amado, masticarla para ver si es cierto. Amén. A su nombre. Gloria. Aleluya. Así debe ser el pueblo del Señor, sobrio. Amén. En estos tiempos, porque hay mucho engaño, mucha mentira, mucha levadura. A su nombre, amados hermanos. Aleluya. Debemos de comer el pan que se santifica, amados hermanos. Tenemos que comer un pan que es consagrado, un pan santificado. Vamos, Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Quién se santificó para que nosotros nos podamos santificar? En la palabra de la verdad. Jesucristo, amados hermanos. Toda la palabra, todo lo que Él hizo es puro, es consagrado, sin pecado. Y si comemos ese pan vivo, ese pan de verdad, nos santifica a nosotros. Estamos comiendo una comida que nos nutre, que nos sana, que nos libera, que transforma al ser humano, amados hermanos. Aleluya. Porque dice aquí la palabra del Señor, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad, que es la palabra del Señor. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Si yo estoy comiendo de la vida, de la palabra verdadera del manantial, donde nace, amén, eso también voy a dar a otros que van a oír esa palabra, porque esa palabra fue santificada, es purificada, y va a haber cambio en esas personas. Va a haber cambio, va a haber transformación, va a haber arrepentimiento, va a haber liberación, porque esa palabra alguien lo santificó, que es Cristo, que Él es el mismo, para que nosotros seamos santificados en esa palabra y a los que van a oír de nosotros. Pero tenemos que ser consagrados, apartados, amados hermanos, porque esta palabra, cuando es una palabra viva, nos transforma, porque es una espada de doble filo que nos penetra, que nos redarguye. Si andamos mal, nos arrepentimos, amados hermanos, porque esa palabra transforma. Cuando una palabra es común, comen y sin nada, no, esta palabra nos redarguye, cambia. Amén, a veces nos hiere la palabra porque es la palabra viva. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y causa vida, amados hermanos, aleluya. Esa palabra que fue santificada, que es la palabra del Señor, amén, que te santifica a ti. Cuando tú comes la palabra sin levadura, cuando tú comes la palabra pura, verdadera, amén, el que bajó del cielo, esa palabra que el Señor nos da, ese pan de cada día, amén, ese pan vivo, ese pan que transforma, amados hermanos, aleluya, que convierte al sencillo, que lo transforma, lo libera a su nombre. Ese pan, por eso Jesucristo, cuando Él vino, levantaba muertos, amén, leprosos, todos los sordos oían, los que no hablaban, amados, abrían los ojos, porque es el pan de la vida, aleluya. Eso necesitamos comer, ese pan que se santifica en la verdad, y tu palabra es verdad. Amén, tenemos que comer esa palabra santificada, que Él se santificó por nosotros, para que nosotros seamos santificados en esa palabra, y vamos a santificar a otros con esa palabra, no nosotros. Por eso tenemos que ser consagrados, sed santo como yo soy santo, dice el Señor, amén, ser íntegro con Él, de sincero corazón, amén, como dijo Pablo, que no haya hipocresía, ni engaño, ni levadura, amén, de jactancia, sino de sinceridad, que vengamos delante del Señor humillando, Padre, aquí estoy, usa tu siervo inútil, Señor, límpiame con la sangre de Cristo, y que la palabra que yo hable, que no sea mía, que no sea tuya. Por eso aquí leemos la palabra del Señor, le damos la palabra como está escrita, sin levadura, amados hermanos, para que se nutre, porque esta palabra fue santificada. No es mía, es del Señor. Yo puedo hablar, hacer enseñanza conforme yo pienso, pero eso no va a edificar el pueblo del Señor. Tiene que ser lo que Jesucristo nos enseñó. Amén, porque esta palabra fue santificada. Amén, es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y esta palabra es para el pueblo del Señor, para el cuerpo de Cristo, para que se nutre. Amén. Y ese pan debemos de comer cada día, amados hermanos. Le damos la gloria al Señor porque nos dio el pan de cada día, ese pan vivo a su nombre. Amados hermanos, que Dios los bendiga y que esta enseñanza sea de edificación para el cuerpo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.